Oh Jehová, gracias te damos por la oportunidad de haber llegado a la iglesia, Dios mío. Gracias te doy por la oportunidad, Dios mío, de cada uno de mis hermanos, Padre, de decidir estar hoy adorando tu nombre, Dios mío, de decidir tomar el primer día, Dios, para venir a glorificar tu nombre. Señor, por lo tanto te pido que le bendiga, Señor, que le guarde, guarda sus hogares, guarda su pertenencia, Dios mío, Padre, y sobre todo, Dios, que tú lo llenes de paz, Señor, que lo llenes de amor, Dios mío, Padre, que ellos puedan sentir tu paz, tu calor, Dios, tu Espíritu Santo guiándolos en todo, Señor. Yo te pido que bendiga a cada uno de mis hermanos que vienen de camino, Dios del cielo. Te pido que les ayude a que puedan llegar a tiempo, a glorificar todos juntos tu nombre, Dios. Mira aquellos, Padre, que no tienen el deseo, Dios mío. Yo te lo presento pidiéndote, Jehová, que tú les guardes, que tú les fortalezcas, Dios mío. Padre, que tu mano esté con ellos, Señor, y que ellos puedan, Señor, recibir nueva fuerza, Dios mío. Que ellos vuelvan, Señor, a enamorarse de ti, Dios mío, como el principio, Dios del cielo. Bendice, Dios, cada uno de mis hermanos, Dios mío. Bendice la iglesia en general, Dios del cielo. Padre, y que todos unánimes podemos dar cultos a ti, Dios mío. Padre, que en nuestros más sinceros corazones, Dios mío, Padre, nos podamos rendir ante tu presencia. Yo te pido, Jehová, que en este día, Señor, Padre, tú abras los cielos, Dios mío. Padre, que nuestra adoración pueda llegar ante tu presencia. Padre, que no haya un obstáculo, Dios mío, que impida, Dios, que nuestra alabanza pueda llegar ante tu trono, Señor. Te pedimos, Jehová, que tome dominio y control de los aires, Dios mío. Te entregamos nuestra mente, Dios, todo lo que somos, Señor, Padre, y nos unimos en el mismo propósito de adorar y de glorificar tu nombre, Jehová, porque sabemos, Dios mío, que si estamos unidos, Dios del cielo, en un mismo pensar, en un mismo pensamiento, Dios, de glorificar tu nombre, Jehová, tú te manifestarás en medio nuestro, Dios del cielo. Tú escucharás nuestra adoración, Dios mío. Padre, no haya nada, Dios mío, que impida, Dios mío, que esa comunión contigo en este día, Señor, Padre, nos lleve, Señor, a desviarnos, Señor, nuestro pensamiento, Dios del cielo. Te entregamos, Señor, todo lo que somos a ti, Dios mío. Padre, nos humillamos delante de tu presencia, Dios mío. Humillamos nuestros corazones delante de ti en este día, Señor. Bendice, Señor, cada uno de los hermanos que va a tener parte, Dios mío. Padre, que se va a parar aquí a adorar tu nombre, Dios mío. Yo te pido que le bendiga, Señor, Padre, que tú te glorifiques, Señor, a través de ellos, Señor. Padre, pero más importante, Jehová, te presentamos las personas que vienen por primera vez, Señor. Las personas que no te conocen, Dios mío. Imploramos, Jehová, por tu misericordia, Señor, por salvación para sus corazones, Dios mío, por salvación para su alma, Dios mío. Padre, te presento, Señor, a aquellos hermanos, Señor, Padre, que han venido con una necesidad, Dios mío, de ti en este día, Señor. Yo te pido, Jehová, que tú supla su necesidad espiritual, Dios mío. Padre, que tú lleves consuelo, Dios, a cada corazón. Los corazones, Dios mío, que están tristes, Dios mío. Te pido que tú lleves paz, Señor. En este día, Dios mío, pedimos, Dios mío, que tu gloria, Señor, tu gracia, Señor, se mueva en este lugar, Dios mío, bendiciendo cada vida, Dios del cielo. Y que podamos salir rejuvenecidos, Dios mío. Que podamos salir con nuevas fuerzas en esta mañana, Dios mío. Oh Jehová, bendice esta comunidad, Dios mío. Bendice a la persona de esta comunidad, Dios del cielo. Padre, que yo entienda la necesidad, Señor, de tener una relación contigo, Dios mío. Por eso te pedimos, Dios, que tú tengas misericordia de esta comunidad, Señor. Padre, trae salvación a cada vida, Dios mío, a cada hogar, Señor, a cada matrimonio, Dios, a cada joven, Dios mío, a cada niño, Dios, de esta comunidad, Señor. Te presentamos esta comunidad, Señor, pidiéndote, Dios del cielo, que tú nos ayudes, Dios, a hacer luz en esta comunidad, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a hacer ese oasis en el desierto, Dios del cielo, donde las personas vienen a saciar su sed, Dios del cielo. Oh Jehová, bendice esta comunidad de una manera especial, Dios mío. Bendice nuestra familia, Dios mío. Padre, aquellos que no te conocen, Dios mío, imploramos misericordia por ellos, Dios, para que tú, Señor, les dé la salvación de su alma.
Bendice, Dios, cada uno de nuestras amistades, Señor, que no te sirven, Dios mío, pidiéndote, Señor, misericordia por ellos, Dios mío, y que de la misma forma, Dios, que usted tuvo misericordia por nosotros, Jehová lo tenga por ellos, Dios mío. Te pedimos, Jehová, que tú les guardes, Dios mío, Padre, y que tu bendición les alcance, Dios del cielo. Bendice cada hogar aquí presente, Dios mío, cada matrimonio, Dios mío, cada familia. Te pedimos que tú le bendigas, Señor. Padre, que tú le guardes, Señor. Que tu paz repose en cada uno de los hogares. Que tu amor, Dios mío, Padre, esté en cada uno de los hogares, Señor. Y mucho más importante, Dios mío, Padre, que te permitamos, Dios mío, tomar dominio y control de nuestros hogares, Dios del cielo. Bendice cada hogar aquí presente. Bendice su familia, Dios mío, Padre, y que lo que hay en su corazón, Dios mío, Padre, tú le ayudes a cumplir los propósitos de cada uno de ellos, Señor. Te pedimos, Jehová, que tú nos ayudes, Dios, a serte fiel, que tú nos ayudes a esperar en ti, Señor, que nuestra fe crezca cada día, Dios mío, que necesitamos, Señor, entender, Padre, que necesitamos cada día una relación mejor contigo, Señor. Ayúdanos, Jehová, a cada uno de nosotros, Dios, a vivir por tu palabra, Señor, a permanecer en tu palabra, Dios mío, a permanecer en ti cada día, Dios del cielo. Bendice en este día, Señor, el culto, Dios mío, Padre, y lo dejamos todo en tu mano, Dios mío. Padre, toma dominio y control, Dios mío. Invitamos tu presencia, tu Espíritu Santo se mueva con poder en este día, Señor. Gracias te damos en esta mañana, Señor. Muchas gracias, Señor, de nuestros corazones por la oportunidad, Dios mío, de venir a adorar tu nombre. A ti sea la gloria, a ti sea el poder, a ti sea la autoridad, Señor. Padre, y todo lo dejamos en tu mano en esta mañana, Señor. Haz como tú quieras, Señor, en este lugar, Dios mío. Padre, que cada vida salga nueva, Señor, renovada, Dios mío. Declaramos liberación, declaramos sanidad, declaramos salvación en este lugar, Señor. Gracias te damos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y a su nombre, y a su nombre. Gloria al nombre del Señor. En esta mañana, una vez más, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes por estar en este lugar. Si está por primera vez, damos glorias a Dios porque usted está en este lugar. Aleluya. Para así empezar, vamos a tener la palabra en cargo de nuestro hermano Emmanuel Blanco, para que así demos inicio formal al servicio en esta mañana. Nos gozamos y nos alegramos en el Señor por la oportunidad de poder estar en este lugar. Aleluya. Poderoso es el nombre del Señor. Dios le bendiga más. Amén. Vamos a tener la palabra en Salmos 150. Amén. Cuando todos lo tengan, digan amén. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leerlo antifonalmente. Amén. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa. Alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Respire, alabe a Jehová. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, Dios, que ha sido leída en esta mañana, Dios mío. Padre, te pido que bendiga los labios que la leyeron, Señor, y los corazones que la hemos escuchado, Señor. Que tu palabra, Señor, no cargue en el vacío, Dios mío, sino que podamos cumplir como dice tu palabra en esta mañana. Gracias le damos al Señor. Hermoso salmo, ¿verdad? Que nos lleva a que debemos adorar al Señor. ¿Cómo debemos adorarlo? Con todo. Todo lo que respire, que alabe el nombre del Señor. Aleluya. En esta mañana, siéntase libre de alabar a Dios y glorificar su nombre. Dependiendo de su alabanza, siempre digo, depende cómo va a salir su vida de aquí.
Si usted quiere salir igual, quédese calladito y sentado. No se ponga en comunión con el Señor. Pero si usted quiere salir diferente, vamos a llevar nuestra mente a Dios. Aleluya. Vamos así a permitirle a la levita que van a estar entonando el devocional en esta mañana. Goces y alegres en el Señor. Aleluya. Dios le bendiga. Dios le bendiga más. Ok, como más alto. Dios le bendiga. Dios le bendiga más. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Y a su nombre? Vamos a adorar al Señor, a alabar su santo nombre. Gloria a Dios. Santo eres Jesús. Gloria a Dios. Hoy te
invisibles que nadie ha tocado, sonidos del cielo que nadie ha escuchado, cosas que no son normales, cosas sobrenaturales, por la fe sucederá. Abre nuestros ojos como
Hay poder en Jesús. Y a su nombre. Y a su nombre. Gloria al nombre del Señor. El Señor sigue bendiciendo a las hermanas que han cantado en esta mañana. El Señor sigue dándole fuerza a esas jóvenes para continuar hacia adelante. Algo importante es saber que la casa es usted, no es el templo. Usted es el que tiene que estar lleno de la gloria de Dios. Y la gloria de Dios está en usted. Lo que pasa es que muchas veces no lo sabemos. No sabemos que la gloria de Dios está en nosotros. Por lo tanto, como no sabemos que está en nosotros, no la usamos. Usted y yo somos luz. Pero ¿qué sucede? Si usted no porta esa luz, ¿qué va a pasar? Imagínese en un campo donde hay una sola planta eléctrica. La primera casa toma la luz, le da la luz a la siguiente. Así somos usted y yo. Usted y yo tenemos esa luz. ¿Pero para qué la tenemos? Para alumbrar a otros, para ayudar a que otros puedan ser alumbrados y que ellos puedan seguir portando esa luz. Así que en esta noche en esta mañana vamos a seguir con lo que resta del servicio y vamos a permitir a nuestra hermana Alessandra Pichardo que va a dar la oración por las ofrendas en esta mañana. Aleluya. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga más. ¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Y nosotros? Amén. Vamos a ponernos de pie para darle gracias y honra a quien se lo merece. Amén. Gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí, Señor, dándote las ofrendas y el diezmo. Gracias por permitirnos, Señor, nuevamente honrarte a ti, a quien te lo merece, Señor. Te pedimos, Señor, que cada persona que venga a dar el diezmo y la ofrenda lo haga con amor para ti, Señor. No pensando que será usado por otra cosa, sino para honrarte a ti, Señor. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús, amén. Está en este lugar.
Gloria a Jesús, aleluya. Y a su nombre, y a su nombre. ¿Cuántos saben que Dios está aquí? ¿Cuántos saben que el Señor está aquí? Aleluya. Y lo más importante es que usted y yo tenemos acceso a Él. Usted no necesita un appointment. Usted no necesita llamarlo y lo ponen en hold. Usted puede conectarse directamente con el Señor. Aleluya. Así que damos glorias a Dios. Bendecimos a las jóvenes por tan precioso devocional para la gloria del Señor. Pidiéndole las oraciones de cada uno de ustedes para que ellas puedan seguir hacia adelante. Vamos a pasar a nuestra hermana Marisabel, que va a continuar con la siguiente parte. Y doy gracias a Dios, al pastor y a la pastora por la oportunidad de permitirme dirigir el culto en esta mañana. Aleluya. Amén. Que Dios le bendiga al hermano Juan Mena. Dios te bendiga, iglesia. Al nombre de Cristo. Gloria a Jesús. Dios ha sido más que bueno en nuestra vida. Gloria al Señor. Y como dice su palabra, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? Gloria a Jesús. Entonces Él está aquí, hermano, para sanar, para libertar, para romper toda obra de maldad. ¿Cuántos los creen? Aleluya. Aleluya. Le servimos a un Dios de poder. Gloria a Dios. Y por eso, aleluya, con gozo yo le alabo. Gloria a Jesús. Y yo también sé que todos nosotros, amén. Gloria a Jesús. Antes de pasar, gloria a Dios, así a dar el programa, ¿verdad? Que corresponde a los últimos días de febrero. Gloria a Jesús. Quisiera invitar a ponerse de pie a la señora Arabelis Lorenzo. Amén. Tenemos una visita por acá. También su hijo Jacob Rodríguez. Gloria a Dios. ¿Cómo le dice la iglesia? Cristo le ama y nosotros también. Usted es más que bienvenida, hermana Arabelis. Dios le bendiga más. Dios bendiga a Jacob. Gloria a Jesús. Cristo le ama, nosotros también. Gloria a Dios. Esta es una casa de amor. Aleluya. Porque Dios es amor. Aleluya. Gloria a Jesús. Amén. Gloria a Jesús. También quisiera invitar al hermano Elvin, que quiere contar sus años. Amén. ¿Quién me puede ayudar por acá? Gloria a Jesús. Nuestro hermano Elvin quiere contar sus años. Gloria a Dios. Bueno es Dios. Aleluya. Yo le voy a ayudar al hermano. Va a ser un poco rápido porque 20, 10. 30, espérese. Él dijo 20. Es para que nos. Más 10 son 30. 35. Y los otros 3 se los voy a dejar. Aleluya. Quédese aquí, hermano Elvin. Venga. Iglesia, póngase de pie. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Vamos a extender nuestra mano sobre él. Dios del cielo, te damos gracias, Señor, por tu hijo Elvin, Señor. Gracias, Jehová, por el privilegio, Dios mío, Padre, de él poder contar un año más de vida en tus caminos, Señor, en tu casa, Señor amado. Gracias, Señor, por el amparo de tu amor y de tu misericordia, la fortaleza, Señor, Padre, que tú le has dado a él, Señor, para con fe, Señor, caminar, Dios mío, en tus caminos, Señor, y confiar, Jehová. Oramos para que tú le sigas bendiciendo, Señor, concediendo las peticiones de su corazón conforme a tus propósitos, Señor, conforme, Dios mío, los planes que tú tienes para con él, para con su familia, Señor, para con su alma, Señor. Y oramos, Señor, para que él siga celebrando muchos, Señor, días de cumpleaños en tus caminos, en el nombre de Jesús. Amén. Como dicen, feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti, que Dios omnipotente te pueda bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, te dio felicidad, que tengas en la vida y allá en la eternidad. A Dios te damos gracias, que con amor y paz le permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, te dio felicidad, que tengas en la vida y allá en la eternidad. Que tengas en la vida y allá en la eternidad. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya, qué hermoso. Gloria al Señor, ¿verdad? Celebrar juntos. Aleluya.
la victoria de nuestro hermano, ¿verdad? Elvin, gloria al Señor, porque sé que él tiene un testimonio muy bello, gloria a Jesús, y cómo Dios, ¿verdad?, lo ha traído al camino del Señor. Aleluya. Mis hermanos, brevemente les anuncio, ¿verdad?, lo que corresponde a esta semana. Este miércoles 26, el Ministerio de Caballeros estará llevando una visita a un hogar. Estarán reuniendo aquí a las 6:30. Eso es este miércoles 26 de febrero. El jueves 27, el día después, el cuerpo ejecutivo tendrá reunión acá a las 6:30. Y el viernes 28, el último viernes, ¿verdad?, del mes de febrero, será el servicio misionero a las 7:30. Amén. Pues, sin más preámbulos, traigo estos micrófonos a nuestro pastor Julio Blanco. Amén. Dele palma al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. A su nombre, iglesia. Gloria a Dios. Tome haciendo un momentito. Gloria a Dios. Quiero decir dos cosas solamente. En marzo, el primer sábado de marzo, tenemos el primer culto de damas conciliar. Amén. Será aquí en nuestra congregación. La hermana Besán ya estará, ¿verdad?, comunicándose con las damas. Alabado sea el nombre del Señor. Así que vamos a apoyar ese servicio. Solamente damas. Aleluya. Gloria a Dios. Y lo segundo que quiero decirle es, todo aquel que tenga vehículo, ¿verdad?, viernes y domingo nos vamos a parquear en la otra iglesia que queda en Taylor, ¿verdad? Se puede parquear en doble parking, pero tienen que ponerle el sign de aquí de la iglesia con el número de teléfono, de manera que si alguien quiere salir, se puede comunicar. Esto es debido a que ya saben que la calle de Daima no la dañaron, ¿verdad? Y ya no se puede uno poner en doble parking o doble parqueado. Entonces, ya usted sabe, viernes y domingo, pero no se vaya a la esquina ya a parquearse, que sea por lo menos a 5 carros de la iglesia si no hay espacio o frente a la iglesia. Amén. Cualquier cosa usted se pone en comunicación conmigo. No se preocupe, yo hago el parking vale, ¿verdad? Yo lo hago. Si usted tiene que hacer algo aquí, vamos y se lo parqueamos y le entregamos su llave. Lo que no queremos es, ¿verdad?, que el enemigo le ponga en su mente, no hay parqueo. Escuche bien, no hay parqueo, se me está haciendo difícil llegar. No, hermano, mire, cuando hay amor, sin parqueo, nosotros llegamos. Hay personas que dicen, yo no compro vehículos porque ¿dónde voy a parquear el vehículo? Hay tanto caro. Bueno, si todos pensaran así, yo tengo desde que llegué a este país con vehículos, escuche bien, y siempre encuentro un parqueo. Lo que sucede es que generalmente uno se quiere parquear frente a su edificio y se le hace un poco más difícil, ¿entiende? Pero si uno da la vuelta y busca, uno lo encuentra. Y otro punto es, hay que ser positivo. Amén. Si tengo una persona a mi lado que lo veo desesperado, y yo, salga. No, es verdad, le digo, déjeme solo. Y al ratico encuentro un parqueo. Porque hay influencias que son negativas, ¿entiendes? Que no te dejan adelantar. Ay, se dañó el mensaje. Ese no es el mensaje. Gloria a Dios. Dios le bendiga, pueblo. Ahora sí, vamos a la palabra del Señor. Y vamos al libro de Números, capítulo 12. Gloria a Dios. Números, capítulo 12. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Usted trajo una alabanza para Dios? Aleluya. Gloria a Dios. Número 12. Amén. Cheque a su lado a ver quién no tiene Biblia. Comparta la Biblia. Comparta la palabra del Señor. Aleluya. Qué bueno, qué bueno. No se preocupe. Si usted no trajo lente, usted le escucha. Aleluya. Nunca deje su lente. Siempre tráigalo. Póngalo siempre al lado de su Biblia. A su nombre, iglesia.
Comparta la palabra de Dios. Bien, libro de Números, capítulo 12. Vamos a darle lectura a la santa, bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová, diga conmigo, y lo oyó Jehová. Ay, 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 ay. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Y salieron ambos. Oye, y salieron ambos. Y él les dijo, oí ahora mis palabras. Cuando hay entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él. Y claramente, y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. Ay, ay, ay. Escuche bien. ¿Por qué? Pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Hay gente que no tiene temor de hablar en contra de los siervos de Dios. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos. Diga conmigo, y se fue. Y se fue Jehová. Ay. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado. Y hemos... No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó, diga conmigo, clamó a Jehová diciendo, te ruego Dios que la sane ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Hay gente que detienen la bendición. Hay gente que detiene el fluir de Dios a su nombre. Después el pueblo partió de Aserot y acamparon en el desierto de Parán. Padre, te adoramos, Jehová, te bendecimos, te damos la gloria y te damos la honra. Te damos gracias, Señor, en este día, Jehová, donde nos ha permitido llegar aquí para adorarte, para exaltarte, para darte toda pleitesía. Padre, que estas palabras puedan llegar a cada uno de los corazones. Que no seamos, Señor, oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento. Gloria a Dios. Vamos a hablar bajo el tema el peligro de abrir mucho la boca. Y si quiere, póngale una coma y póngale ahí murmuración, crítica, calumnia. ¿Sabe lo que es una calumnia? Cuando usted habla algo de alguien que no es.
¿Y sabe lo que es un chisme? Cuando usted habla de alguien, algo que es cierto, pero habló. Eso es chisme. Entonces eso se convierte en lo que es una murmuración. Amén. Cuando Jesús iba a ser arrestado, alabado sea el nombre del Señor, Judas, ¿te conocen o conocieron a Judas? Judas acordó una señal, escuche bien, para que lo atraparan. Sería aquel a quien él besara. A lo que lo saludó con un beso y Jesús le dice, amigo, ¿a qué viene? ¿No sabía Jesús a qué él venía? ¿A qué viene, amigo? Amado, el Señor sabe con qué agenda usted tiene. Hay agendas que están escondidas a la vista de los hombres, pero no se pueden esconder a la vista de Dios. A su nombre, iglesia. Por eso cuando alguien viene con una agenda escondida a tu vida y usted la desconoce, el Señor te libra. Diga amén. Y el Señor le hace una pregunta, ¿a qué vienes? Pero el Señor sabía lo que él venía. Y es muy interesante ver que también cuando el Señor lavó los pies de los discípulos, se lo lavó a Judas. El Señor sabía quién era Judas. El Señor siempre mantuvo, escuche bien, una puerta abierta para que Judas se arrepintiera. A su nombre. Muchas veces nosotros le estamos fallando al Señor. Y estamos conscientes, amados, que le estamos fallando al Señor. Por eso la Biblia dice que Él es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Tú sabes qué es lo que el Señor está esperando en tu vida? Un arrepentimiento. ¿Se fueron? Que reconozcamos, escuche bien, nuestra condición delante de Él. Wow, la misericordia de Dios. Amado, si todo va bien en tu vida y tu relación está mal con Dios, arrepiéntete. Suelta todo orgullo por ahí. Reconoce tu condición delante de Dios. A su nombre, iglesia. A su nombre. Pero es lamentable que Judas nunca entregó, escuche bien, su corazón al maestro. Nunca. Se mantuvo con un corazón endurecido y el resto de la historia ustedes la conocen. Amén. Por eso tenemos que cuidarnos de las malas actitudes del corazón. La Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Hello. Usted no puede hacer todo lo que dicte su corazón. Hello. Ay, yo lo sentí, las damas, la jovencita. Ay, yo sentí como una mariposa aquí en el corazón. Ten cuidado. Sino una cacata o un escorpión que está sintiendo en el corazón. No todo lo que brilla es oro. Después que usted está en Cristo Jesús, usted no puede actuar por emociones. ¿Están aquí? Usted tiene que buscar la presencia de Dios para que Dios le dé discernimiento. Amén. Hay cosas que no pueden estar por encima de la voluntad de Dios, aunque te guste. Por eso que cuando usted se somete a Dios, escuche bien, no importa lo que usted quiera, si el Señor dice que no, usted lo acepta. Diga amén. A su nombre. ¿Sabe por qué, amado? Porque el Señor quiere lo mejor para tu vida. A su nombre. El proverbista, en el Proverbio 13:3, dice que el que guarda su boca, guarda su alma. Aleluya. Yo no sé cómo que hay gente, amado,
que esa boca no le tienen control, no tienen filtro. Oiga, todos los que le llega aquí lo sueltan. Hay un filtro que se llama el Espíritu Santo de Dios. Y a través de ese filtro tenemos lo que se llama dominio propio. La Biblia dice que a cada uno se nos ha dado. Escuche bien, tenemos dominio propio. Alabado sea el nombre del Señor. Y ese filtro tiene que, cada palabra, cada pensamiento tiene que pasar por ese filtro. Muchas veces usted quiere decir algo y el Espíritu Santo dice, no lo diga. Y usted lo dice, pero usted se atiene a las consecuencias. Después de que las palabras salen de su boca, muy difícil que usted la agarre. Hello. Hay palabras que vienen para edificar, pero hay palabras que vienen para destruir. Y usted puede destruir una vida con una palabra. A su nombre. Dice, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Hello. Usted ha escuchado gente que usted dice, no le haga caso, habla mucho. Habla demasiado, habla demasiado. Hay gente que hablan tanto que usted no sabe si creerle lo que dicen. Hello. El mismo proverbista dice, Proverbio 21:23, que el que guarda su boca y su lengua. Oiga, y cuando hablamos de guardar, ¿sabe lo que es guardar? Aquí en este cajoncito que está aquí. Que usted mejor se muerda la lengua y no diga lo que está sintiendo, lo que está pensando. Dice que el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustia. Mire, amado, todo lo que nosotros sembramos, ayúdeme, cosechamos. Si usted siembra mango, no busque aguacate, que no lo va a encontrar. Usted va a encontrar mango. Si usted sembró coco, no busque yuca. Es coco lo que usted va a recibir. A su nombre, iglesia. Por eso, todo en la vida, escuche bien, hay consecuencias, hay retribuciones. Alabado sea el nombre del Señor. Aunque usted lo vea tan normal, porque ese es el cuadro que el enemigo quiere presentar en estos tiempos. Tu vida está bien, tu vida está normal. Hermano, y te está engañando el enemigo. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso hay que guardar su boca y guardar la lengua. Mejor usted y no diga nada. Proverbista también dice en Proverbios 8:13, escuche bien, que el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Aleluya. Hay que temer. El que tiene temor de Dios no abre su boca por abrirla. No la abre. El que tiene temor de Dios sabe lo que va a decir en el momento oportuno. El que tiene temor de Dios, cuando abre su boca, escuche bien, es porque va a edificar. No, pastor. Yo a quien sea le digo la verdad. Sí, pero hay que saber decirla. Hello. Y en el momento oportuno. Y en el lugar oportuno. Usted no tiene que avergonzar a nadie. Por eso la Biblia nos manda que tenemos que amarnos los unos a los otros. Cuando usted tenga que decirle algo a alguien, dígaselo en amor. Dígaselo en privado. Y se lo digo que lo va a recibir. Yo le decía al hermano Rommel, nosotros los caballeros, ¿verdad? Cuando la esposa nos dicen de todo solo, tranquilito, muy bien, ¿verdad? Hasta nos levantamos y confrontamos también. Pero si estamos reunidos con los amigos y ella nos llama, del otro lado, imagínese usted la guerra que hay. Y nosotros, como estamos rodeados de los amigos, sí, mi amor, está bien, corazón, lo vamos a hacer así. No te preocupes. Ay, sí, mi amor, pero el otro lado que hay una guerra, es tirándonos que están con todo por allá.
No, de que yo llegue lo vamos a hacer. Oiga, y tenemos el teléfono y estamos con este dedo bajando el micrófono ahí. Ajá. Y es bajando. Pero está bien, no hay problema. Ay, sí, está bien. Yo llevo eso, oíste, yo llevo eso. Y la mujer comiéndonos al otro lado. A su nombre. Los caballeros que están aquí lo saben. Oiga, la única persona que yo no pongo un speaker a mi esposa. ¿Verdad? ¿Cuántos caballeros están conmigo? Le doy un aplauso al Señor. Y la amamos. Y tienen razón. No es que ellas no tengan razones de lo que nos están diciendo a su nombre. Pero la mujer cuando piensa, suelta una vez. ¿Usted sabe quiénes son la cabeza? ¿Y el cuello? Entonces, cuando la cabeza se mueve, cuando se mueve. Proverbista dice en el capítulo 10, verso 6, dice que hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Escuche bien. Eclesiastés capítulo 5, verso 6 dice, no dejes que tu boca te haga pecar. Aleluya. Ni digas delante del ángel que fue por ignorancia, porque Jehová no va a recibir eso. Porque ¿qué hará? Escuche bien, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tu mano. Hello. El proverbista también dice en el capítulo 10:32, los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Dice la palabra que de la abundancia, wow. Si tu corazón está lleno de resentimiento, de dolor, de amargura, eso es lo que va a salir, veneno de tu boca. Pero si tu corazón está lleno de la palabra de Dios, aleluya, eso es lo que va a salir. Por eso la Biblia dice, escuche bien, que por los frutos los conoceréis. Cuando yo duro por lo menos media hora con una persona y yo con esa media hora no me ha hablado de la palabra, hello, yo no tengo que ser un profesional, un área específica para conocer lo que hay en el corazón de esa vida. A su nombre. Es lo mismo. Cuando tu corazón está lleno de basura, lo primero que va a salir es chisme, murmuración, crítica. Sobre todas cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él guarda la vida. Las palabras, mis amados, expresan la condición del corazón. Qué silencio. Escuche bien, las palabras expresan la condición de tu corazón. En el verso 1 podemos ver aquí el ego que había en estas dos personas y más en María. O sea, lo que yo puedo concluir aquí, que fue tanto lo que María le habló a los oídos de Aarón, que él cedió. A su nombre, iglesia. Pero eso que el ego puede desplazar el amor fraternal. Hay gente, amado, que no pueden resistir que Dios esté usando a otra persona. A su nombre. Hay gente que no resiste cuando Dios bendice a su hermano, cuando Dios prospera a su hermano. Mire, me voy a ir al mundo secular para que entendamos esto. Dos hermanas, pero ¿qué sucede? Dos matrimonios. Hay un matrimonio
que tiene más solvencia económica y el hombre es más suelto también. El otro no hay mucha solvencia económica, pero el hombre también es más duro. Este matrimonio, el esposo quiere muebleneo y se lo compra. La otra hermana no resiste ver eso. ¿Y qué hace? Yo quiero unos muebles. Y a través de líos, de problemas, de deudas, se meten unos muebles y compran los mismos muebles que compró la hermana. A su nombre. Pero ¿qué sucede? Compraron una jipeta. La otra quiere una jipeta también. Porque el ego puede desplazar el amor fraternal. Cuando hay amor fraternal, usted se goza cuando el otro prospera. A su nombre, iglesia. Usted se goza cuando su hermano le está yendo bien. A su nombre. Pero cuando hay ego, ¿qué será lo que está haciendo Carlos? Mira, ahora tiene carro nuevo. No resistimos, amado, que nuestros hermanos le esté yendo bien. A su nombre. Note algo. María y Aarón eran hermanos de Moisés. Ellos crecieron juntos, tenían la misma sangre, pero murmuraron contra él. Wow. Aarón era sumo sacerdote y María era profetisa. No eran dos personas cualquiera. Eran dos personas, amado, utilizadas por Dios. Eran dos personas que Dios se glorificaba a través de ellos. Escuche bien, amado. Y esto es interesante. Aarón era intercesor y María hablaba de parte de Dios. Sin embargo, ahora prestan sus labios para murmurar. No importa el rango que usted tenga. No importa la posición que usted tenga. No importa que Dios lo esté usando en milagros y prodigios. No importa que Dios lo esté usando a usted en profecía, amado. Cuando usted abre su boca para murmurar, para criticar, escuche bien, las consecuencias van a venir de parte de Dios. Dios no tiene niño bonito. Dios no tiene niña bonita. Dios tiene gente, escuche bien, que han aprendido a someterse. Dios tiene gente, amado, que obedecen lo que Dios dice. Y cuando uno se somete a Dios, cuando uno obedece a Dios, Dios se glorifica en esa vida. A su nombre. Esas son las personas que Dios tiene. No son niños lindos, no son niños bonitos. Alabado sea el nombre de Cristo. A su nombre, iglesia. A su nombre. Gloria al Señor. Hay poder en Jesús. Dele palma al Señor. En la cultura judía, el hombre ocupaba el primer lugar y el principal lugar. El hecho de que la escritura está que primero María puede indicarnos que ella probablemente inició esta murmuración o calumnia. Ella fue la que inició, probablemente, no vamos a especular, ¿verdad? Pero por las consecuencias, porque Dios sabe todas las cosas. ¿Usted cree que lo que usted hace oculto de los hombres, Dios lo está escuchando? Dios lo oye. Pero eso dice la palabra, y lo oyó Jehová. O sea, lo que usted dice en secreto, en contra de un hermano, en contra de un líder, en contra de un ministro, Dios lo oye. Dios lo escucha. Puede ser escondido de los hombres, pero jamás va a ser escondido de los oídos de Dios. A su nombre, iglesia. Hay que tener temor de Dios, amado, para poder frenar, hablar en contra de un hombre o una mujer que Dios lo esté usando. Porque Dios es celoso. A su nombre, iglesia. A su nombre. Note que a veces te encuentras con lo que de tu propia casa no te apoyan. Hello.
Y cuando hablamos de nuestra propia casa, estoy hablando aún de tu familia y aún de la propia iglesia. No te apoyan. Una persona va a desempeñar una función. Esa persona no está para esa función. ¿Y quién eres tú para decir que esa persona no está? Hello. Esa exposición debieron dármela a mí. Hello. Pero cuando hiciste algo tú aquí, las cosas se ganan. Escuche bien, no de los hombres, sino de parte de Dios. Dios honra la diligencia. Dios honra a los que trabajan. Hay personas, amados, que son líderes anónimos. Escuche bien, y hay otros que pueden dar, pero no dan. El problema es que cuando el ego está, usted no da, pero no deja ni que otro dé. No hace, pero tampoco deja que otro haga. Viene hasta el egoísmo a su vida. Alabado sea el nombre de Cristo. No calumnies, ni denigres, ni maldigas a tu hermano, ni a tus hijos, ni a tu esposo, ni a tu esposa. Porque todo esto, amados, tenemos que darles cuenta al Señor. A su nombre. Vamos a tener que darle cuenta a Dios. Lo mejor es usted lleve su causa delante de la presencia de Dios. Dios es un Dios justo. Amén. Y presente su situación delante de Dios. Si usted tiene algo contra alguien, alguien tiene algo contra usted, alabado sea el nombre del Señor. Dios es un Dios justo. A su nombre, iglesia. El ego esconde, escuche bien, entre los pretextos, los verdaderos motivos. ¿Están aquí? Ellos presentaron delante de Dios que Moisés se casó con una mujer cusita, con una mujer de color oscuro. ¿Me escuche bien? Ese fue el pretexto que ellos utilizaron. ¿Cuántas veces hemos utilizado pretextos para algo? No, que a mí no me dan parte. ¿Qué va, hermano? Que a mí no me toman en cuenta. Hello. Son pretextos que te estamos haciendo y presentando para traer la verdadera situación. Pero a Dios nadie lo puede engañar. Nadie puede engañar al Señor. Hoy utilizaron esa situación para entonces venir a hablar en contra del siervo de Dios. Dios era el testigo silencioso de las conversaciones entre María y Aarón. ¿Sabía usted? Que cuando usted está con uno, pero tú supiste que esto y aquello, Dios está en el otro lado con el teléfono. Oye, pero Dios es el testigo silencioso. Hello, ¿no lo sabía usted, amado? Por eso la misma palabra dice que ninguna lengua forjada que contra ti se levanta va a prosperar. Cuando usted está bien con Dios, amado, no importa quién se levante contra usted, no va a prosperar. Porque Dios no va a permitir que lo que eso están tramando llegue a tu vida. Diga amén. A su nombre, iglesia. Y lo oyó Jehová. Y lo oyó Jehová. Por eso, amado, tenemos que saber qué vamos a hablar, qué vamos a decir en contra de nuestros hermanos. Porque Jehová lo oye. El pastor no lo está oyendo, los líderes no lo oyen, los ministros, pero Jehová lo oye. Entonces, donde quiera que usted se mueva, Jehová lo oye. Hello. ¿Acaso no ha escuchado Jehová tantas cosas que hemos dicho? Hoy es día de arrepentimiento. Amado, había un celo, había una envidia. Ellos querían seguramente recibir reconocimiento. Escuche bien. O buscaban una posición, o estaban inconformes con alguna acción o decisión de Moisés. Alabado sea el nombre de Cristo. Muchas veces cuando queremos ser reconocidos,
o queremos que nos vean, ¿entiendes? Hacemos cualquier cosa, aún hacerle daño a otra persona. Y eso es terrible. Deje que sea Dios que lo vaya moviendo. Deja que sea Dios que lo vaya posicionando. Alabado sea el nombre de Cristo. Si Dios quiere que en el lugar que tú estés sea de bendición, amado, ¿por qué tiene que ir a anhelar la otra posición si Dios no te ha puesto ahí? Como dijo un joven de que en una iglesia, eso de predicar, eso lo hago yo. Y llegó al oído del pastor, el pastor dijo, bueno, vamos, hermano, tal día usted va a predicar. Y el muchacho, cuando llegó, que sepa, me decía, ay, esto sí es grande. Ay, esto sí es grande. Ese fue el mensaje, ay, esto sí es grande. Ay, esto sí es grande. Ay, gloria a Dios, esto sí es grande. Ay, aleluya, esto sí es grande. No pudo predicar. Escuche bien, no pudo predicar. A su nombre. Hay que tener cuidado con la envidia, con los celos, porque no son de Dios. No, amado, no son de Dios. Las cosas usted tiene que irselas ganando poco a poco. Amén. Dios honra la fidelidad de los hombres y mujeres. Amén. Dios no pone lo de él en cualquier persona. No, hermano. Dios pone lo de él en personas que vayan a honrarlo. Por eso usted puede ser un vaso de honra o un vaso de deshonra. Escuche bien. Pero ¿y por qué aquel no se dañó? Porque hay personas que no resisten, no saben administrar las bendiciones de Dios en su vida. Hay personas que no saben administrar el ministerio en su vida y por eso se dañan. Amén. Aún el ministerio hay que saber administrarlo porque Dios va a tratar con nosotros. Amén. Y nos va llevando a un nivel, escuche bien, donde usted pueda resistirlo. Hello. Hay gente, amado, que no pueden resistir lo que Dios tiene para ellos en el lugar que están. Y Dios tiene que llevarlo a otro nivel. Alabado sea el nombre de Cristo. Que Dios sabe que los puede resistir. ¿Y que Dios va a hacer? Dios va a permitir. Dios va a probarlo. Alabado sea el nombre de Cristo. A su nombre. Hay gente que quiere gloria. Escuche bien. Y dice la palabra que cuando Salomón erigieron el templo, ¿verdad? Que dedicaron el templo de Dios, la gloria de Dios descendió. Escuche bien, ni los sacerdotes pudieron servir. Simplemente bajaron su cabeza y comenzaron a adorar. Y se pusieron para lo que ellos estaban, a trabajar. La gloria es para que nosotros trabajemos. La gloria no es para lucírnosla. A su nombre. Amado, cuando Dios exalta a alguien, en el corazón de los hombres se genera una de estas tres actitudes: envidia, competencia o gozo. ¿Cuál se genera en tu corazón? Es un estudio para nosotros. ¿Qué se genera en tu corazón cuando Dios exalta a alguien? Cuando tú ves a tu hermano crecer, cuando tú ves a tu hermano prosperar, estudiamos lo mismo, pero el otro está creciendo. Hello. ¿Qué se genera en tu corazón? ¿Se genera envidia, se genera competencia o se genera gozo? Envidia en el corazón con complejo de inferioridad. Cuando hay envidia es porque el corazón está lleno de un complejo de inferioridad. Cuando hay competencia es un corazón con un complejo de superioridad. Pero el gozo es en un corazón espiritual. A su nombre. Cuando tú ves a tu hermano crecer y prosperar, tú te llenas de gozo. Hello. Porque tú dices, yo sé que lo mío viene de camino. A su nombre. Nosotros tenemos que imitar lo bueno. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Qué es lo que está haciendo mi hermano para prosperar? ¿Qué está haciendo mi hermano para crecer? Nosotros sabemos que hay cosas que estancan nuestras bendiciones. Amén. Nosotros sabemos
amado, que hay cosas que no nos dejan crecer, no nos dejan prosperar. Y estamos conscientes de eso. Aleluya. A su nombre. Amado, es Dios el que pesa los corazones. No son los hombres. Es Dios. Dios que va a pesar mi corazón. Dios que pesa tu corazón. Dios pesa tu corazón. Alabado sea el nombre de Cristo. Por eso, en el verso 3, alabado sea el nombre de Cristo, Dios, y aquel varón Moisés era muy manso. ¿Cómo era Moisés? Por eso usted tiene que dar toda justicia a Dios. Por eso Jehová te dice, mía es la batalla, mía es la guerra. Amado, deje que Dios pelee por usted. La Biblia dice que Moisés no abrió su boca a su nombre, pero Jehová fue que intercedió por él. Aleluya. Deja que dé a Dios que pelee por ti. Cuando usted quiere pelear, usted va a dañar lo que Dios quiere hacer. Alabado sea el nombre de Cristo. Pero cuando Dios pelea por usted, a su nombre, tenga la seguridad que usted va a recibir la victoria. A su nombre, iglesia. Escuche bien. La mansedumbre del hombre hace grande a Dios. La mansedumbre es aquella disposición de espíritu con la que aceptamos los tratos de Dios con nosotros como buenos. Preste atención. Y por ello sin discutirlo ni resistirlo. Aleluya. O sea, cuando Dios dispone algo en tu vida, si tú estás conectado, tú lo que vas a decir, a los que aman a Dios todas las cosas obran a bien. Hello, a su nombre. Estoy pasando por esta situación. Escuche bien. Pero la Biblia dice que los que aman al Señor, todas las cosas obran para bien. Y si Dios ha permitido algo en mi vida, no es para destruirme. Es para que yo crezca. Es para que yo me fortalezca. A su nombre, iglesia. A su nombre. Mire hacia acá, por favor. Mire hacia acá. No se distraiga. Yo quiero que usted preste atención para acá. No se distraiga. Bendito sea el nombre de Dios. A su nombre. Moisés había sido, amado, caminado en la escuela del desierto. Amado, no fue una casualidad 40 años en el desierto. No fueron 2 o 3 años. Y hay gente que al mes quieren volar. Al mes quieren volar. 40 años en el desierto. Pasó por la escuela donde Dios tuvo que tratar con él. Aleluya. Y vemos que no los atacó. Moisés no atacó a sus hermanos ni se defendió. Y eso me trae al mismo Señor Jesucristo, que fue llevado como oveja al matadero, y dice la palabra que no abrió su boca. ¿Están aquí? ¿Y cuántas veces hemos escuchado hermanos que dicen, el que me la hace, me la paga? Él no sabe con quién se está metiendo. Yo soy cristiano, pero yo pongo eso a un ladito, yo me quito. Y si tengo que darle con los 5 ministerios, yo le doy. ¿Sabe cuáles son los 5 ministerios? Míralo ahí. Los 5 ministerios. A su nombre. Oh, gloria al Señor. Deje su casa al Señor. Hay momentos que usted no puede abrir su boca, quédese tranquilito. Yo recuerdo una vez, una persona, no sé, que yo le decía, mira, la mejor batalla tú puedes llevar la batalla del silencio. Cierra tu boca porque si la abre lo va a dañar. A su nombre, deja que Dios pelee por ti. A su nombre. Una vez fui a un matrimonio, fui al hogar y a dar una consejería. Y cuando estoy ahí tratando con la pareja, las personas femeninas, tranquilita. Y yo, hermana, el problema es usted. El problema es usted. ¿Entiende? Porque ni a mí me deja hablar. Si a mí no me deja hablar, ¿cuánto más ese hombre?
El hombre, escuche bien, damas. Yo quiero que usted entienda esto. El hombre, nosotros los hombres no tenemos la capacidad que tienen las mujeres. Las mujeres utilizan los dos hemisferios del cerebro. Nosotros utilizamos un solo. Nosotros no tenemos la capacidad de que nos hablen mucho. Oye, cuando nos están hablando demasiado, que tú ves esto, que tú ves aquello, nos desesperamos y queremos salir corriendo. Por eso usted ve que si estamos hablando por teléfono y punto. No podemos, como las mujeres o las damas que están con el teléfono, están fregando, tienen una alabanza por ahí y están escuchando la conversación del hombre a su nombre. No tenemos esa capacidad. Por eso, escuche bien, dama, escuche bien. Hay hombres que dicen que cuando llegan a su casa han llegado al infierno. Escucha bien. Y voy a hablar esto en serio. Permita que su hogar sea un lugar de gloria. Que su esposo tenga el anhelo de llegar a su hogar. Porque sabe que en su hogar hay paz. En su hogar hay tranquilidad. Pero un hogar donde siempre hay guerra, uno lo que quiere es salir corriendo. A su nombre, iglesia. Escucha bien esto. La Biblia dice que la mujer sabia, ninguna mujer te quita el hombre. Tú se lo entregas. Ay, qué silencio. Usted se lo entrega. ¿Sabe? Yo no sé por qué me estoy metiendo para acá. ¿Sabe por qué usted se lo entrega? Porque se ha descuidado. El ser mujer no es solamente pelear. Hello, usted tiene que cumplir con una responsabilidad con su esposo. ¿Están aquí? Yo recuerdo una mujer amiga de nosotros que ella decía, no era amiga, yo estaba en un apartamento trabajando. Decía, yo puedo tener el pleito más grande con mi esposo, pero no comprometo nada. Siempre estaba disponible para el hombre. Mire, aunque usted discuta con su esposo en la mañana, a las 12 téngale esa comida en su mesa. ¿Están aquí? En la noche, téngale su cena ahí. Usted se la pone todo ahí. Lávele su ropa, aunque esté disgustada con él. No se descuide, porque usted lo está tirando a la calle. Es un consejo sin paga. A su nombre, iglesia, dele palma al Señor. Moisés era manso. No abrió su boca. Escuche bien, amado. Tenemos que aprender a cerrar la boca. En mi país dice que en boca cerrada no entra mosca. No entra. Cuando te abre tanto su boca, a un pajarito se le mete. No vaya a esos sitios que venden fruta por ahí que se le va a meter un mime. No vaya. Por eso, la fidelidad es una fortaleza espiritual. Cuando usted es fiel a Dios, escuche bien, estoy hablando de fidelidad. Y esa es una pregunta que tenemos que hacernos todos nosotros, incluyéndome a mí. ¿Estoy siendo fiel a Dios? Hello. Yo no tengo que ver si tú eres fiel a Dios. Tú tienes que preguntarte, ¿estoy yo siendo fiel a Dios? Una vez la gente se pregunta, sí, yo diezmo. No es en eso que te estoy hablando. No es en eso. Estoy hablando que si tú eres fiel a Dios. ¿Sabe lo que es fidelidad? Usted ser sincero con Dios. Ser sincera con Dios. A su nombre, iglesia. A su nombre. Amado, Dios defendió a Moisés. Dios lo honró. ¿Y qué hizo el Señor? Se apartó de Aarón y de María. Por eso dice la palabra, y se fue. Cuando usted no está agradando a Dios, Dios se aparta de su vida.
Por eso muchas veces se encuentra el culto frío. No, el que está frío es usted. Hello, escuche bien. No le gusta la alabanza, está fijándose que cantaron desanimados, que están desafinados, que el mensaje no me llegó, que ese predicador no me gustó. Hay problema en su vida. Porque no es el hombre, es la palabra de Dios. Coja lo bueno y usted que rechace lo malo. Pero no rechace la palabra de Dios. A su nombre, iglesia. A su nombre. Dios defiende a los justos. Amén. Moisés no tuvo que decir nada, ni justificarse, ni explicarle. Moisés solo procuraba serle fiel a Dios en su casa. Trate de serle fiel a Dios, amado, y usted verá que en el momento de angustia Dios va a estar ahí para defenderlo. Amén, iglesia. A su nombre. Yo voy a decir, hallará fidelidad el Hijo del Hombre cuando venga. Hello. A su nombre. Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros es que queremos hacer cosas para que sean vistas por los hombres. Y no es el hombre, es Dios. Haga las cosas para la gloria y la honra de Dios. ¿Entiende? Sea honrado por Él. No sea, cuando usted hace algo para ser visto por los hombres, ya esa es su recompensa. Ya usted la tiene ahí. Ya. Amén. La murmuración apaga el espíritu. ¿Están aquí? Cuando dice una persona que vive murmurando, el Espíritu Santo se contrita y se aparta de mi vida. Porque el espíritu de murmuración no viene de parte de Dios. Y dos espíritus no pueden gobernar su vida. Cuando usted le da cabida a la murmuración, le está diciendo al Espíritu Santo, sal de mi vida. Hello, a su nombre. Y se fue Jehová. Lo dejó solo. Eso es triste cuando usted no sienta la presencia de Dios en su vida. Mire, con razón dice la Escritura en Efesios capítulo 4, 29, el 31, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Si usted no va a edificar, cierre su boca. Que lo que salga de su boca sea para edificación. Hello. Pastor, pero hay críticas que son constructivas. Sí, Dios la conoce. Pero hay críticas que tienen apariencia constructiva, pero el fin es otro. ¿Verdad? El fin es destruir. Ay, yo la amo tanto a ella, pero Dios mío. Y disfrazado. Déjame decirte algo. Una media verdad es totalmente mentira. Y son las artimañas que el diablo utiliza y va a seguir utilizando para engañar a los hijos de Dios. Una media verdad es totalmente mentira. Entonces, usted creyó esa media verdad, pero el paquete que viene para su vida es totalmente mentira, porque ya usted abrió la puerta. A su nombre, iglesia. Sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Dice, y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Dice más, dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Amargura, corazones que no han sido todavía sanados, viven arrastrando un pasado, amado, que todavía se refleja en su presente. Ya Dios lanzó todo en las profundidades. Tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Tú no puedes permitir que tu pasado te dañe el presente. Alabado sea el nombre del Señor. Esa amargura, esa
frustraciones que vienes trayendo de tu vida pasada, amado, tienes que soltarla. Tú eres nuevo. Ya Cristo te limpió. Amén. Ya Cristo pagó el precio. A su nombre, iglesia. Hay gente, oiga, que por nada se enojan. Son iracundos. ¿Sabes lo que es un iracundo? Una gente que vive con una ira todo el tiempo. Mire, le voy a decir algo. Hay personas que te ponen una barrera que usted quisiera penetrar o decirles, ay, Dios te bendiga, y no puede. Porque hay algo que lo está bloqueando. Sí, hay personas así que tú quisieras y como que te sacan el pie y tú no puedes. Gritería. Hermanos, que aquí en la iglesia usted lo ve. Amén, pastor. Qué lindo. Pastor, mire, pastor, me gusta mucho y esto. Y te hablan así. Pero en la casa, hello, le gritan a los hijos, le gritan al esposo. Y quienes oyen son los vecinos. Y cuando queremos evangelizar al vecino que está escuchando todo lo que estamos abriendo esa boca por ahí, le decimos, ay vecino, Dios le bendiga. Y el vecino nada más dice, mira hipócrita. Dios le bendiga, vecino, quiero invitarlo a la iglesia. Hello, tengan mucho cuidado. Y maledicencia, hello. Hay personas que todavía no se han arrepentido, que todavía maldicen, que todavía lo que sueltan por esa boca es una ametralladora. Usted no puede dar agua dulce y agua salada. O da agua dulce o da agua salada. Usted no puede bendecir y maldecir. Usted es una nueva criatura. Si usted es nuevo en Cristo, lo que va a hacer en sus labios es bendición. Amén. Es interesante también lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, 19, 20. Cuando el espíritu se apaga, escuche bien, el ámbito profético se afecta en su vida. A su nombre, iglesia. Es decir, el oír a Dios, las visiones, la adoración, la revelación, entre otros, todo eso se apaga. Por eso hay que tener cuidado con apagar el espíritu. Amén. Hay gente que está en un punto de caer en el mundo, la tentación, ya lo deleite, las cosas del mundo le están deseando. Hello, tenga mucho cuidado con eso. No se pierde la condición de hijo, lo sabemos, pero el fluir del espíritu mengua y no es igual. Usted sigue siendo hijo, pero ya el fluir del Espíritu Santo ha menguado en su vida. Por eso no le da deseo de orar. No le da deseo de congregarse. Se congrega a empujones. No le da deseo de leer la palabra a su nombre. Viene al templo. Cuando me veía un día para la iglesia. El orgullo, amado, nos produce vergüenza. Diga conmigo, vergüenza y dolor. Usted sabe la consecuencia que trajo la vida de María. La Biblia dice que se puso leprosa. ¿Usted se imagina si Dios descendiera en estos tiempos así? ¿Cuánta gente leprosa? Hey, hello. Nuestras malas acciones, amado, nos generan tristeza y dolor. Vienen esos resultados tristes, resultados dolorosos. Alabado sea el nombre de Cristo. Dios utiliza diferentes elementos para corregirlo. Tiene que prestar atención a esto. Y eso nos produce vergüenza y muchas veces dolor. O sea, Dios nos corrige a nosotros como hijos que somos. Amén. La corrección va a llegar a nuestra vida en un momento determinado. Alabado sea, porque Dios no nos va a dejar a nosotros así. Si Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos, Él nos va a corregir a nosotros. Y por eso muchas veces, yo no sé por qué que a mí me pasan tantas cosas. Tú sabes por qué. Tú sabes por qué. Tienes que arreglarte con Dios. Amén. Tienes que alinearte. Ponerte en los parámetros bíblicos. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre, iglesia. Nuestro corazón debe ser guiado por el amor de Dios. Escuche bien. El amor de Dios. El amor te guarda
del odio y de la vergüenza. Cuando hay amor en tu corazón, ¿sabes lo que tú vas a hacer? Abrazar a tu hermano. Si un hermano te ofendió, al otro día tú lo estás esperando para abrazarlo. Y si tú ofendiste a tu hermano, también le vas a pedir perdón. Hermano, perdóname. Aprendamos a pedir perdón, iglesia. A reconocer nuestra condición. Moisés pudo aprovechar el momento para reprenderlos. Pero lo que hizo fue interceder para que Dios quitara el juicio. Aprendamos mejor a orar por nuestros hermanos, para que Dios tenga misericordia, para que Dios quite cualquier juicio. Hay gente, eso se lo merecía. Hello. El amor de Dios, escuche bien, nos permite ver la condición de nuestro propio corazón. Cuando hay amor de Dios en tu vida, ese amor te va a poder ver lo que hay en tu corazón. Si hay amargura, si hay odio, si hay resentimiento. Pero el amor de Dios no puede operar un corazón que esté lleno de resentimiento. Hay que sacarlo, amado, para que el amor de Dios pueda operar. A su nombre, iglesia. A su nombre. De acuerdo a la ley, el leproso debía ser expulsado del campamento, rompiéndose la relación con Dios. Hay que sacarlo. Y con los hermanos también. 7 días fuera. El número 7 indica los sagrados, los completos, integridad espiritual. Fue un tiempo, amado, donde María reflexionó y consideró las condiciones de su piel. Déjeme decirle, y estoy terminando, hay momentos que cosas que Dios va a permitir en nuestra vida para que usted reflexione, para que usted reconozca su condición. Yo sé que hay gente que ni aún así reflexionan, vienen peor, o como dicen por allá, vienen peor. Hello. Si Dios permite algo, aproveche esa situación para que usted reflexione, para que usted reconozca y usted diga, no busque culpable. Y usted diga, yo soy el culpable. Yo tengo que arreglar esta situación. Alabado sea el nombre de Cristo. Yo sé que no lo he hecho bien. Para eso Dios permite situación en tu vida. Y no voy a nombrar la situación, ustedes saben. Cualquier situación que llegue a su vida. Alabado sea el nombre de Cristo. A su nombre. Dice, y consideró la condición de su piel y de su corazón. Y al final recibió la sanidad de ambas partes. Porque hay gente que pide sanidad para el cuerpo. Y la sanidad de tu alma y la sanidad de tu corazón. Hello. Entonces, Dios sana tu cuerpo, pero tu corazón sigue mal. Hello. Entonces, Dios quiere sanarte el cuerpo, pero también quiere sanar tu corazón. ¿Están aquí? ¿Están aquí? A su nombre. Porque va a salir con el cuerpo sano, pero tu corazón todavía va a estar endurecido. Y eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere sanarlos ambos. Ambos, sanidad completa. Concluyo diciendo esto. Nuestro corazón es engañoso. Y muchos, escuche bien, muchos motivos se mueven en él. Pero Dios conoce el profundo de nuestro ser. Dios lo conoce. Dios exalta la mansedumbre y la fidelidad. Seamos mansos, seamos fieles. Con la ayuda de Dios, miremos nuestro corazón y despojémonos de lo que nos pueda producir vergüenza y dolor. Porque Dios quiere que sigamos adelante hacia aquello que nos tiene preparado. Ese es el deseo de Dios. Que Dios te bendiga. Yo quiero hacer un llamado breve. Yo quiero orar por aquellas personas que todavía tienen resentimientos, todavía tienen ese dolor en su corazón, que algo del pasado no lo deja tranquilo. Tienen amargura. Yo quiero orar por usted. Póngase sobre sus pies, iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea. Hay cosas que no nos dejan adelantar.
Hay cosas que no nos dejan crecer. Amén, gloria a Dios. Hay cosas que no nos permiten ver la gloria de Dios. Pero Dios quiere obrar en tu vida. Y yo quiero que en este día tú vengas a entregárselo al Señor. Aleluya. Yo estoy esperando por ti. Gloria a Dios. Dios quiere sanarte. Dios quiere sanarte. Dios quiere que tú salgas hoy restaurado, restaurada, que tú salgas nuevo de este lugar. Amén. Dios quiere sacar toda esa suciedad que hay en tu corazón. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Dónde están las levitas? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Yo espero por ti, iglesia. Yo espero por ti. Hay cosas que Dios tiene que sacarla. Dios tiene que sanarla. Dios tiene que sanarla. Dios tiene que sanarla. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Hay corazones que están heridos. Hay corazones que están sangrando, amado. Hay corazones que todavía no han cerrado su cicatriz. Aleluya. Alabado sea el nombre de Cristo. Y Dios quiere sanar tu corazón en este día. Dios quiere sanar tu corazón en este día. Aleluya. Aleluya. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Siento tu caminar. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dios quiere hacer un milagro hoy. Y es sanar tu alma, sanar tu corazón. Aleluya. Trayendo sanidad. Sí, Señor Dios. Yo Sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor Dios. siento tu caminar. Sí, Señor Dios. Mueves el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mil milagros recibiré. Y yo sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mil milagros recibiré. Y yo sé que transformado yo seré. Sé que estás aquí, Yo sí, sé que estás Señor. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Sé que estás aquí.
usted, Señor, sanando toda herida, Señor, del corazón, Jehová. Sana toda herida, sana mi herida, Jesús. Sana mi herida, Señor. Sana, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dele palma al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Dios es bueno. Levante sus manos hacia el cielo. Padre, te damos gracias, Señor Dios. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel con nosotros. Hemos visto tu gloria, Señor. Hemos visto tu misericordia, Jehová. Te damos gracias, Señor, porque somos tus hijos, Señor. Y usted quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Señor, necesitamos la ayuda de tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo nos ayude a hacerte fiel, a ser manso, así como Moisés, Jehová. A dejar, Señor, que sea usted que obre, Jehová. Porque muchas veces lo dañamos, Señor Dios. Porque queremos hacer las cosas, Señor, nosotros, Dios mío. Te damos gracias por tu palabra, Jehová. Gracias por ese manual que usted nos ha dejado. Señor, yo te doy gracias por cada familia, por cada hermano, Señor. Por cada visita, Señor, que ha hecho presente este día, Padre. Señor, lo vamos a despedir de este lugar, pero nunca más de tu presencia. Permite, Señor, que tu presencia vaya con cada uno de nosotros. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra por los siglos de los siglos. El pueblo que espera a Cristo dice: que Dios le bendiga.